Bienvenidos a Odisea. Bueno, la escena informativa, como todos sabemos, está dominada por este escándalo de los audios de confesiones que aparentemente habría realizado el exfuncionario de la Dirección Nacional de Discapacidad, Diego Españuolo, grabados sin su consentimiento, obviamente, donde revela, si es que se termina de comprobar que es su voz y son sus palabras, él no lo ha desmentido de ninguna manera, revela una cantidad de irregularidades, de vicios, de miserias del gobierno en relación con una materia de la que vamos a hablar ahora, que es el tema de los medicamentos, que vuelve a la agenda periodística todo el tiempo, ligado a cuestiones de corrupción, porque entramos con Españuolo, pero estamos saliendo o todavía no salimos del caso del fentanilo. ¿Cuál es el marco general en el cual hay que leer estos episodios grises u oscuros? El marco general es que la Argentina evidentemente tiene un problema de corrupción que ya tiene rasgos crónicos. Milei venía a terminar con una casta corrupta y ahora vemos que hay indicios numerosos de que el gobierno de Milei no puede zafar de este drama, queda atrapado en una lógica que lo excede, que promueve todo un sistema que repite nombres, repite empresas, repite prácticas a lo largo de distintos gobiernos. Daría la impresión, lo vamos casi a demostrar esta noche, que muchos funcionarios son en realidad no agentes, sino títeres de ese sistema. El negocio de los medicamentos es uno de los, podríamos decir, 5 negocios que alimentan la política. 5 actividades a las cuales la política, los políticos van a buscar financiamiento. Uno es este negocio de los medicamentos administrados por droguerías. Otro es el negocio del juego. Otro es el negocio de la obra pública, como hemos visto largamente a lo largo de los años y sobre todo en el caso Cuadernos y también el caso de Vialidad de Santa Cruz, por el cual termina siendo condenada Cristina Fernández de Kirchner. Otro negocio de los que se nutre la política es la provisión de alimentos al sistema público, a hospitales, escuelas, etc. Y, como una modalidad aparte, ahora un poco vapuleado, el régimen de Tierra del Fuego, que es absolutamente aberrante y, por ser aberrante, está siempre al borde de la crisis y necesita que la política lo convalide y por eso financia la política. Españuolo tocó uno de estos sistemas. Es un sistema que estalla no por un esfuerzo de regeneración por parte del gobierno, no porque haya una dirigencia política que quiera reformar esta área que tiene que ver con el sistema de salud, sino por un episodio que produce una fisura. Podríamos decir un cisne negro, como fue el Mayor Centeno, otro cisne negro. Siempre ligados estos episodios que corren un velo, que muestran un sótano, a operaciones ligadas a la inteligencia. El mundo de las droguerías es un mundo muy conocido en el mundo de la política, en el sistema político y sobre todo en el sistema sindical, que es el que administra el área de la salud, los grandes prestadores de salud desde el gobierno de Juan Carlos Onganía, de aquella dictadura, Revolución Argentina, que le concede a los sindicatos el manejo de la salud a cambio de que le ofrezca algún tipo de paz social. Hay varias droguerías que son las más importantes e intermedian, ofician como una especie de mediadoras
entre los grandes laboratorios y el sistema público. Una de esas droguerías a la que nos vamos a dedicar esta noche a ponerle la lupa es la droguería suizo-argentina, que es la que está en este escándalo. Del Sud es otra droguería de las importantes, Scienza, Montserrat, Metro y Varadero, que tiene como propietario a Edgardo Sensón, gran recaudador de las campañas del PRO, a lo largo de todas las gestiones del PRO, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una de estas droguerías es la que aparece en el escándalo, que es suizo-argentina, de los hermanos Kovalivker, Johnny y Emanuel Kovalivker. ¿Qué es lo que cuenta Spagnuolo que genera el escándalo? Bueno, hay una parte de su relato que fue registrada en esas grabaciones. Aparentemente es la voz de Spagnuolo y cuenta una cantidad de episodios y de prácticas que habrá que ver si la justicia las puede después demostrar. Ahí están el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello a cargo del caso. Spagnuolo habla con varios abogados, ahora lo vamos a explicar esto, y les cuenta con mucha confianza las aberraciones del sistema en el que él está metido, dentro de esa dirección de discapacidad. A uno de esos abogados se lo cuenta y aparentemente en ese estudio de abogados lo graban. ¿Qué es lo que cuenta? Que cuando él accede a la dirección de discapacidad recibe a Lule Menem. Lule Menem hoy y desde el comienzo del gobierno es la mano derecha e izquierda de Karina Milei. Es un miembro de la familia Menem, hijo de un primo de Carlos y Eduardo Menem. Esta es la relación de parentesco que tiene con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que es hijo del senador Eduardo Menem. Lule Menem es hijo de Mohamed Menem, primo de Carlos y primo de Eduardo. Y es hijo a su vez de Fátima Menem, es hijo de dos Menem, también prima. Es todo un entramado de la familia Menem en La Rioja. Y Lule Menem no es un personaje desconocido en la política. Sucede que toda su vida transcurrió con un bajísimo perfil, pero era la mano derecha del senador Eduardo Menem durante todo el paso del senador Eduardo Menem por el Senado de la Nación. Es decir, en el Senado se lo conocía muy bien a Lule Menem a lo largo de los años. Bueno, lo que dice Spagnuolo es que un día recibe a Lule Menem que le dice: tenés que poner estos funcionarios a colaborar con vos en la dirección de discapacidad. Y aparentemente cuenta Spagnuolo en estas confesiones, no a un abogado, a varios abogados, que él no los quiso poner. Esta sería la versión de esos relatos de Spagnuolo, que habrá que ver si es cierta o no. Lo tomamos como un insumo informativo de algo que no está probado. Pero hay suficientes testigos, muchos testigos, varios abogados que cuentan coincidentemente el mismo relato y no relacionados entre ellos. Entonces Lule Menem le indica 3 funcionarios para designar y él no los designa. Después, sigue contando el Spagnuolo a estos abogados, lo cita Martín Menem en la Cámara de Diputados. Y le dice: acá está la droguería suizo-argentina, tendrías que contratarla porque va a ayudar. O tendrías que mantener o incrementar el contrato de esa droguería. Ahora vamos a hablar de eso. Spagnuolo, que se consideraba amigo de Milei, de esos amigos que Milei tiene desde que empezó a triunfar en política, no son amigos muy antiguos, a Spagnuolo se lo presentó José Luis Espert, el actual candidato de La Libertad Avanza a la Diputación Nacional en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre. Cuenta él que lo va a ver a Milei. Esto lo cuenta también esa voz que se dice que es de Spagnuolo, grabada ilegalmente en esos audios. Y que le dice: mirá, vos me estás mandando desde la Dirección de Discapacidad a terminar con la corrupción en las contrataciones y a mí se me van a matar de risa. Porque están robando con esta actividad, desde esta área.
y tu hermana lo sabe, y Lule Menem lo sabe. Dice Spagnuolo que Milei estalló de ira. Ahora, claro, en el gobierno dicen que esta reunión no se produjo, o que si se produjo no hablaron de esto, que Milei nunca escuchó nada, porque obviamente Milei no puede decir yo sabía y no hice nada. Estamos hablando de hechos que ocurrieron aproximadamente en abril del año pasado. Esto es muy temprano, no ocurrió ahora. Cristina Kirchner, desde su departamento, dice, no importa si Milei sabía o no, aplíquenle mi doctrina, la doctrina que me aplican a mí, la doctrina vialidad. Yo estoy presa porque como presidenta no podría no saber, eso dicen los jueces. Bueno, entonces Milei como presidente no podría no saber. Es tan responsable como yo de lo de vialidad. Interesante el planteo de Cristina. Después de esta visita, o supuesta visita de Spagnuolo a Milei, y de esa conversación que Milei no admite, o al menos deja trascender a través de sus funcionarios que no admite, Spagnuolo es citado al despacho de Karina Milei, que lo hace esperar un par de horas y después lo recibe con Lule Menem. Le dice, mira, no vuelvas a hablar con mi hermano. Lule soy yo, hacé lo que te dice Lule. Aparentemente hay en los teléfonos de Spagnuolo algunos mensajes de WhatsApp de Karina Milei que corroborarían esta conversación. Lo cierto es que ahí aparece la designación de Daniel Garbellini, que es el gerente clave que le habría puesto aparentemente Lule Menem a Spagnuolo para gestionar el área según los intereses de Lule y de Karina. Cuando llega esta situación, Spagnuolo empieza a buscar abogados inquieto. Aparentemente ahí recurre a varios abogados. Uno de esos abogados es el esposo de la diputada Marcela Pagano. Para esta época Pagano ya se había peleado con el gobierno, todavía eran amigos. Puede ser que Pagano le haya recomendado hablar con mi marido a Spagnuolo. Lo grabaron ellos. Esta es la tesis principal que domina hoy al gobierno, que esto es una operación de Pagano y de su esposo. Guardan la cinta, guardan las grabaciones y las hacen estallar cuando en el Congreso se está tratando el tema de discapacidad por el veto de Milei. Y cuando estalla el escándalo, Pagano con otros dos diputados que eran de la Libertad Avanza dicen nosotros de acá nos vamos porque no queremos estar con estos corruptos. Corruptos que sabemos que son corruptos porque las pruebas las aportamos nosotros. Es decir, sería una especie de operación de relojería con mucho de submundo de inteligencia para producir un daño letal en el gobierno. Hay que recordar que Pagano tiene un conflicto abierto con Martín Menem, que se empeñó, según Pagano, fuera de la reglamentación, del reglamento de la Cámara de Diputados, en que ella no sea designada, como había sido designada en su momento, presidenta de la Comisión de Juicio Político. Aparentemente, alguno de estos abogados, que no sería el esposo de Pagano, Spagnuolo le confesó que de la plata que se repartía en coimas, él recibía $100.000 por mes. Aparece todo este relato que hace juego con otras historias. Hubo una intervención en el Sindicato de Trabajadores Rurales, UATRE. Una intervención que está discutida en la justicia. Aparecen también mensajes de WhatsApp. Y en esos mensajes de WhatsApp aparecería que Lule Menem, que condujo esa intervención, que produjo la intervención, que la condujo políticamente, apenas se produjo la intervención habría contratado también o habría dispuesto la contratación de la droguería suizo-argentina de Johnny Emanuel Kovalivker. ¿Quiénes son los Kovalivker? Viejos actores en el sistema de droguerías,
con mucho juego político, y aparentemente, esto es muy interesante de entender, porque no es solamente en este caso, ni en el tema de medicamentos. Esto que voy a decir ahora es un modus operandi que rige en el país desde hace mucho tiempo en materia de corrupción. A Garbellini, a Daniel Garbellini, que es el personaje que ingresa a la Dirección de Discapacidad aparentemente por una imposición de Lule Menem, según relata Spagnuolo, en realidad lo habría puesto Johnny Kovalevker. Esto es interesante. Hay funcionarios que dependen del patrón y que traen el negocio, que reportan a un empresario para el negocio de corrupción que se hace en el área. Cuando Milei hablaba de la casta, hablaba de esto. Cuando habla de la casta, habla de esto. ¿Por qué digo que tiene mucho juego político? Porque Johnny Kovalevker y su hermano Emanuel, Johnny es el presidente de la empresa, aparentemente financian muchos proyectos políticos en los últimos años. Entre ellos el de Milei. Y hay una versión dentro del PRO de que Kovalevker le habría puesto a Milei $2 millones a la campaña de Milei para la fiscalización en el balotaje en contra de Massa. Un día habría que preguntarle a Mauricio Macri por todo esto, porque Macri fue un gran colaborador de Milei en lograr financiar la campaña y la fiscalización del balotaje en el que Milei enfrenta a Massa. Y tal vez esto puede explicar que Macri en su fuero íntimo debe estar muy enojado por el tratamiento que le ha dado a Milei y su grupo después de esa colaboración. Estas son informaciones que, como digo, circulan en el PRO. Además, a partir de todos estos episodios, empiezan también a proliferar cantidad de leyendas urbanas. Dicen que van a aparecer videos. Hay un video de Lule Menem andando en una Ferrari que es de Kovalevker por la isla, el barrio donde vive Kovalevker en Nordelta. Fantasías, ¿o no? Hoy Pancho Olivera, que va a tratar todo esto con más detenimiento, va a contar de otras contrataciones, aparentemente imputadas también a Lule Menem, con documentación del portal El Disenso, en la Agencia de Discapacidad, en otros rubros, por ejemplo, seguridad o limpieza. Dos rubros también muy vinculados a la política y a las contrataciones políticas. ¿Qué se va a encontrar en todos estos celulares que ha incautado la justicia, es decir, el juez Casanelo y el fiscal Picardi, relativo a todo esto? Bueno, dicen que hay muchas complicaciones, que puede haber muchas derivaciones. ¿Qué pasa con las contrataciones de Suizo-Argentina en el PAMI? ¿Qué sucede con las contrataciones de la droguería Suizo-Argentina, esta de la que habla Spagnuolo, en delegaciones del PAMI del interior? ¿Es verdad? Signo de interrogación. Estoy hablando de las versiones que hoy dominan tribunales. ¿Es verdad que el encargado, el gestor de esas contrataciones de la droguería Suizo-Argentina en el PAMI, en delegaciones del PAMI del interior, es Santiago Viola? Santiago Viola es un abogado, hijo de una abogada muy controvertida, que se llama Claudia Balbín, un abogado que es el apoderado de la Libertad Avanza, tan ligado a Karina Milei como Lule Menem. Aparentemente se le atribuye a él ser el gestor de esta misma droguería en delegaciones del interior del PAMI. Si fuera así, bueno, la historia estaría haciendo alguna picardía, como suele hacer la historia. ¿Por qué? Santiago Viola está ligado al negocio de la salud porque en su momento, estamos hablando de comienzos del gobierno de Macri, el juez Canicova Corral lo designó como interventor del sindicato y de la obra social de Marítimos, el Caballo Suárez, que lo metieron preso. Y ahí aparentemente ya había mucho vínculo entre este Viola, insisto, apoderado de la Libertad Avanza, y las droguerías.
Pero hay otra razón por la que interesa el nombre de Viola hoy en este contexto. Viola fue procesado. ¿Por qué fue procesado? Por haber armado una patraña, una operación, también de inteligencia, tratando de demostrar que la causa Báez estaba siendo manipulada por Cristina Kirchner en combinación con el juez Casanelo e inventaron una reunión falsa de Cristina Kirchner, Casanelo y Báez en Olivos. Eso fue a la justicia, lo llevó Casanelo a la justicia, lo procesaron a Viola, lo procesó la Cámara Federal con el voto en disidencia del juez Mariano Llorens, y eso llegó a la casación y lo perdonó a Viola el juez de casación Mariano Borinsky, en contra del voto de la mayoría de la Cámara, de Brulli y de Bertuzzi. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Viola le hizo un gran daño a Casanelo, y ahora Casanelo va a tener que hacer un esfuerzo de objetividad tremendo, que creo que lo puede hacer porque es un juez muy correcto, un juez probo, si es que Viola aparece en este entramado que tiene que ver con negocios con las droguerías. Hoy alguien que conoce muy bien el tema droguerías y el tema justicia me dijo: varios jueces y fiscales este fin de semana tiraron sus celulares al río por los mensajes que esconden esos celulares. Y esa misma persona me hizo esta pregunta: ¿es verdad que los Lijo, Ariel y Freddy son socios de Kovalivker, es decir, del dueño de la droguería suizo-argentina? Es decir, ¿llega hasta la justicia todo esto? La justicia federal también manchada en esta historia de droguerías. Y esto nos pone todo este episodio que estamos viviendo en estos días, que tiene que ver con la presunción, subrayo presunción, habrá que ver, para eso está la justicia, de corrupción en el gobierno de Milei, obliga a mirar de otra manera retroactivamente el esfuerzo del gobierno por designar a un juez como Lijo en la Corte. Uno empieza a pensar, pero fue un error y no sabían quién era el hijo, o lo designaban porque sabían muy bien quién era el hijo. Peligro hoy para el gobierno. Los abogados que consultó Españolo este fin de semana afirman que él quiere presentarse en la causa como arrepentido, como colaborador de la justicia, que a cambio de una reducción de la pena y posiblemente a cambio de que le dejen algo de la plata acumulada, si es verdad que juntaba $100.000 por mes, dar información que involucre a otra gente del gobierno. Un detalle que a lo mejor no dice nada, pero todos estos detalles después a veces tienen un sentido. El hermano de Españolo, Alberto Españolo, él se llama Diego, en su momento tuvo una relación muy estrecha con Sergio Massa por la defensa de algunos casos de crímenes que ocurrieron en Tigre y donde Massa se acercó a las familias víctimas de esos casos, una de las cuales tenía como abogado a Alberto Españolo, Beto Españolo, hermano de este otro Españolo. ¿Hay un puente entre los Españolo y Massa? Bueno, sería interesante. Massa es muy habilidoso, no hay que aclararlo. ¿Qué efecto tiene esto sobre el gobierno? Bueno, el primer efecto, y es una pregunta que hoy carcome a la Casa Rosada. ¿La CIDE sabía de esto? El periodista que ventila estos audios, Mauro Federico, dijo algo que fue puesto bajo una lupa en el gobierno. Dice: Santiago Caputo sabía de estos audios y los dejó pasar. Dentro del gobierno, gente muy encumbrada del gobierno, cercana a Milei, afirma que Sergio Neifert, el secretario de Inteligencia del Estado, el jefe de la CIDE, sabía de esto. ¿Por qué no previeron? ¿Por qué no previnieron? ¿Por qué no encendieron una alarma? ¿Lo dejaron pasar? ¿Es una picardía del jefe de Neifert, Santiago Caputo, en contra de sus enemigos los Menem y eventualmente Karina Milei? Esta pregunta no me la estoy haciendo yo, se la están haciendo al lado de Milei. Hay un detalle. Cuando uno mira las cuentas de X,
ex Twitter, los tuiteros de El Mago del Kremlin, de Caputo, dicen: ponemos las manos en el fuego por Javier Milei y nadie más. Aquí hay todo un juego de decodificación política respecto de quién pone las manos en el fuego por quién. Porque las internas se dirimen con manos en el fuego en este momento dentro del gobierno. Miramos a Milei, lo miramos hoy en su discurso inaugurando el nuevo edificio en Corporación América, y es notorio cómo destaca la figura de Guillermo Francos. Es una señal, posiblemente es una señal que anticipe algo del futuro. Dice: es el mejor jefe de gabinete de la historia. Daría la impresión, y es casi una expresión de deseos, que el gobierno debería resetearse apoyándose más en el estilo Francos que en una política muy desarticulada, muy chapucera, muy improvisada y extraordinariamente carcomida y debilitada por internas. Daría la impresión de que hoy, en este discurso donde exaltó la figura de Francos en Aeropuertos Argentina 2000 en la Corporación América de Urnequian, donde se conocieron Francos y Milei, se está aferrando a un mástil para una navegación turbulenta, que es la navegación que está llevando adelante el gobierno desde hace tiempo, porque esto viene de los fracasos además en el Congreso, digamos, es una seguidilla de problemas. Y este es un problema serio, porque compromete a la hermana del presidente. Todos sabemos cuál es la relación del presidente con su hermana, es simbiótica. Es tal vez la única persona que confía en su vida. Y está en dos escándalos ella involucrada, Libra y ahora este otro. ¿Y cuál es el problema? Que no hay fusible ahí. No se puede desprender Milei de su hermana. Entonces, posiblemente lo que tenga que hacer es pensar en una especie de reseteo del gabinete, o por lo menos de su equipo inmediato. Hoy la llevó a la hermana a la reunión de Corporación América. Este jueves, el presidente va a ir al almuerzo, o al menos eso está previsto, del CICIP, que es una organización de empresarios que preside ahora Bettina Bulgeroni. Bettina Bulgeroni, muy amiga de Karina Milei. Vamos a ver qué lugar ocupa la hermana del presidente ahí, porque hay una especie de rescate de la figura de Karina. ¿Por qué? ¿Y por qué esto pega en el corazón del equipo político, en Karina Milei y su colaborador Lule Menem, y veremos si no cae también Santiago Viola en la volteada, pero pega en el relato? Y aquí hay un puente entre dos temas del relato de Milei con los cuales él no hace una conexión, aunque la conexión sea evidente. La corrupción es un atentado contra el equilibrio fiscal. La corrupción se basa en un exceso de gasto para poder cobrar retornos. Los peores degenerados fiscales, para ponerlo en términos del presidente, son los corruptos. Entonces, hoy en Corporación América hablaba muy enfáticamente de los degenerados fiscales y le pasa por el costado el tema de la corrupción como si eso no tuviera que ver con el fisco, con el equilibrio de las cuentas públicas. Y tiene todo que ver, porque en esos audios, que son corroborados por funcionarios de gobiernos anteriores, esto lo escuché yo hoy, corroboran que se pasó de coimas del 3% al 8%. Quiere decir que se cobraban coimas en el gobierno de Alberto Fernández, también en materia de medicamentos para discapacitados. Escuchó bien, no estamos hablando de coimas relacionadas con algo tan delicado como los medicamentos para discapacitados. De 3 a 8%. Esto explica esta nota que publicó La Nación, una nota muy interesante de Ignacio Grimaldi y Federico González del Solar, que dice que Suizo-Argentina incrementó sus contratos dentro del Estado, en el gobierno de Milei, no solamente en la dirección de discapacidad, de 3.900 millones a 108.000 millones de pesos. 3.900 millones es lo que el Estado le pagó a la droguería Suizo-Argentina el año pasado. 108.000 millones es lo que le pagó hasta ahora. Hay que ver cuánto sigue cobrando de acá hasta fin de año.
Son más de 2.600%. ¿Y por qué se incrementó así el gasto? ¿Por qué esta degeneración fiscal? En un sistema donde además está distorsionado todo el padrón de discapacitados, que pasaron de 100.000 a 1 millón, como si hubiera habido una guerra. ¿Por qué? Y porque hay que darle más contratos porque hay que pagar más coima. La coima, los dueños de Suizo-Argentina no la van a sacar de su bolsillo. Incrementan el gasto público, es decir, que hay una relación directa entre corrupción y política fiscal. Esto nos demuestra que hay una continuidad dentro del Estado en materia de corrupción y que el gobierno va a tener que hacer una política muy, muy contundente para recuperar la credibilidad en este campo. Y que no se piensen que son lo mismo. O que no se piensen por estos números que son peores. Este es el problema central de esta política. Y es gravísimo, porque el mandato que recibió Milei era recomponer el vínculo de representación de gente que estaba harta de la política y por eso lo votó a él, creyéndole que venía a regenerar la casta. Por eso este drama de corrupción pega en el corazón del relato oficial, pega en una columna vertebral del gobierno. Miren estos cuadros, recurrimos de nuevo, una vez más, a Casa 3, la consultora de Moro Josami. ¿De qué nos habla acá? La sensibilidad frente al tema de la corrupción. Enero del 24, 8% de las consultas se referían a corrupción. Julio de este año, el mes pasado, 12%. De 6 a 12% entre mayo y julio. Empieza a ser un tema. Empieza a ser un tema prioritario. Empieza a inquietar más frente a otros temas que se retraen. Ahora, esto lo encuentra el gobierno en un momento delicado, anterior a este escándalo de presuntas coimas. Se conoció el jueves a la noche, el jueves pasado a la noche, el índice, uno de los dos índices que realiza la Universidad de Itela, que los realiza a través de investigaciones de la consultora Poliarquía. El índice de confianza del consumidor tuvo entre el mes de julio y el mes de agosto una caída del 14%. Ahora hoy se conoció el índice de confianza en el gobierno, también de la Ditela, 2,12, caída respecto del mes anterior que había subido, nosotros lo mostramos siempre. El mes pasado mostramos y subrayamos la recuperación que había habido en la confianza del gobierno. Ahora cayó casi 14%, igual que el del consumidor. Esta es la caída. Esta es la llegada de Milei. Este es el fenomenal atractivo en materia de confianza de Javier Milei cuando llegó al gobierno. Lo que vemos es una caída, y ahora una caída de 14 puntos. El informe que acompaña a este gráfico dice que es el peor momento de Milei y que está peor, 14 puntos abajo, que Macri en el mismo momento en el año 17. ¿Por qué es interesante la comparación? Porque ambos estaban camino a las elecciones de medio término. Acá nos muestra la Universidad de Itela, con su índice de confianza del gobierno, los promedios de cada gobierno. 2,49 Néstor Kirchner, 1,71 Cristina Fernández de Kirchner el primer mandato, 1,83 en el segundo, el promedio, 2,27 Macri, 1,69 Alberto Fernández, el peor, y 2,48 Javier Milei, que está muy bien. El promedio está como Néstor Kirchner, que es el que encabeza la serie, pero con una caída de 14 puntos, de 14% respecto del mes anterior. Ahora, me interesa que veamos un dato más específico de este índice, y son las regiones. Acá nos muestra la Universidad de Itela las tendencias de agosto, junio, julio y agosto del índice. Estas son las tres
columnas en Ciudad de Buenos Aires. Miren cómo cae en Ciudad de Buenos Aires. Respecto de el mes de julio, que es la recuperación de las que yo les hablaba recién. En julio, respecto de julio, cae 28% en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, fíjense la caída en el Gran Buenos Aires. 1,68 puntos. Quiere decir que la caída es de 23,3%. ¿Por qué me interesa este dato? Porque el 7 de septiembre son las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y las elecciones en la provincia de Buenos Aires se definen en el conurbano, que es el 65% del electorado. Tercera sección electoral, más de 5 millones de electores. Primera sección electoral, más de 4. Bueno, ahí es donde tiene esta caída el gobierno. Y digo, estos datos, esto es todo el interior, donde siempre le va mejor a Milei, cae menos. Estos datos son anteriores a este escándalo de los audios presuntamente producidos ilegalmente sobre la voz de Diego Españolo. Entonces hay que hacerse una pregunta. ¿Esto le pega al gobierno en las elecciones, este episodio? Tal vez no. Tal vez la caída de la inflación es una especie de anestesia respecto de cualquier indignación de tipo moral. Si vamos a la época de Carlos Menem, los mayores escándalos de Menem, los negocios de Emir Yoma, las 8 denuncias firmadas por el embajador Terence Todman de Estados Unidos, con 8 pedidos de coimas, certificadas por la Embajada de Estados Unidos con nombre y apellido, los guardapolvos de Bauzá, los bonos solidarios de Cardoso, la larga fila de escándalos de corrupción que tuvo Menem durante su primer mandato, pasaron casi inadvertidos porque se lo religió con más votos que los que tuvo cuando llegó. Ahora ocurrió algo donde aparentemente no es solo una correlación, es una relación causal. Menem fue reelecto en las elecciones del 14 de mayo de 1995. Un mes después, en junio de 1995, la tapa de los diarios decían 18,6% de desocupación. Y el clima político cambió con un giro copernicano. Y todo lo que se le había perdonado antes empieza a ser castigado a partir de ese momento. Hay como una especie, da pena decirlo, voy a ser un poco crudo diciéndolo, uso una metáfora, o trato de que sea una metáfora, una especie de pacto mafioso entre la sociedad y los gobiernos. Me das prestaciones agradables, no digo buenas prestaciones agradables, no miro la corrupción. Con el kirchnerismo pasó lo mismo. Llega el ajuste, me tengo que apretar el cinturón, ahí te mando preso. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es interesante mirarlo desde este ángulo? Porque el gobierno está combatiendo la movida, la presunta o la corrida que podría haber en contra del peso a favor del dólar, que la hubo en julio, con una política muy recesiva, a la que el mismo equipo económico se opone. La dispuso Milei. Milei, con un criterio político, no de macroeconomía, dice las elecciones se pierden por las devaluaciones, no por la suba de tasas. Y hoy a una pyme le cobran por descontarle un cheque 100% de tasa de interés. Si calculo que la inflación del año va a ser 25%, es una tasa real del 75%. Es la bomba atómica sobre la actividad económica. Por eso muchos presumen que va a haber un cambio importante después de las elecciones, que debería haber un cambio, algunos dicen hasta de equipo económico, con un equipo económico más productivista o con más sensibilidad frente a temas que no sean solamente financieros. Lo decidirá Milei. ¿Por qué estoy destacando esto? Porque contra el telón de fondo de un proceso recesivo, donde empieza a faltar el empleo y donde se empieza a destruir el tejido productivo y donde vemos que los negocios empiezan a cerrar sus puertas, esto que hoy puede significar poco, se puede volver letal. Este es el desafío que tiene por delante Milei, que conduce un gobierno muy desarticulado. Cuando uno habla con la gente del gobierno hoy,
ve que cada uno está en su quinta tratando de cuidar su área, sobre todo en el área de salud, que le toque a otro. Por suerte, Españolo no habló de mí. Y un gran temor por lo que puede haber en los celulares, que se han vuelto radioactivos. Todo esto es un panorama que empieza a generar una idea. La idea de que el gobierno de Milei se tiene que resetear. No solamente tiene que pensar ahora el problema de la producción a partir de esta política tan drástica en términos de vaciar de pesos la plaza para que no haya movimientos hacia el dólar y por lo tanto no haya inflación. No, tiene que pensarse también a sí mismo de otra manera el gobierno en materia de organización política. Tal vez el presidente lo ve y tal vez por eso hoy le hizo un homenaje en Corporación América a Guillermo Francos. Vamos a empezar Odisea con una conversación que siempre me alegra, pero hoy me alegra más que nunca. Porque después de estas miserias ligadas al sistema de salud, vamos a hablar con Jorge Deal, que nos va a hablar de los 20 años de una organización que él fundó. Es un médico con una vocación sacerdotal por la medicina. Es un grupo de médicos, después él lo va a contar con detalle, que dedica muchísimo de su tiempo, muchísimo de su esfuerzo profesional a atender en el norte del país a gente que vive en zonas que no son la pobreza, es lo que sigue de la pobreza, en indigencia absoluta. Entonces, me interesa mucho que se proyecte este mensaje en contraposición con todas las lacras de las que hemos hablado en materia de salud. Pancho después, lamentablemente, nos va a llevar al tema Españolo de nuevo y a por qué hay tanto temor respecto de lo que hay dentro de los celulares que incautó la justicia. Daniel Vilota nos lleva al conurbano para ver otra película de terror. Hay un debate en la justicia, escuche esto, porque es casi cómico, para ver cómo hay que calcular la inmensa fortuna de Martín Insaurralde, que es alguien a quien no se le conoce otra actividad pública que ser empleado público, haber pasado por el Estado. Aparentemente tiene cantidad de empresas que no están a su nombre. Bueno, hay un debate dentro de la justicia de cómo debe ser calculada esa fortuna incalculable. Ani Parraguirre nos va a hablar de algo, con más detalle de algo que hablamos recién. ¿Qué impacto tiene la corrupción en lo electoral? ¿Cuál es el impacto de la corrupción sobre la situación económica? Hoy hubo caída de todo. Se movió el dólar, cayeron los bonos. Al mercado no le gusta este tipo de deterioro. Es interesante verlo desde ese ángulo. No es un tema solamente moral. Y Camila Perochena, con el espejo de la historia, nos va a llevar también a los efectos políticos que ha tenido la corrupción a lo largo de la historia argentina. Y quédese al whisky, porque yo nombré a dos Kovalipker, a Johnny y a su hermano Emanuel. Pero está papá Kovalipker, Eduardo, el dueño de la droguería suizo-argentina, pero que es conocido por sus poesías. Entonces Carola del Whisky nos va a hablar del multipremiado poeta Eduardo Kovalipker y a lo mejor hasta nos llevamos un poema. Vamos a empezar... No, unos mangos no, un poema dije. Vamos a empezar Odisea. Estas son las redes a través de las cuales usted nos puede seguir. En X, en Instagram y en TikTok. Vamos a hablar ahora con Jorge Deal.